Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla Gani Mahal Kronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos principales. Se trata de la sanación holística, que después de esa introducción general al público de Instagram y Facebook, vamos a ir a otra plataforma para los y las inscritas en la parte práctica de nuestro taller. La parte práctica consta de 4 fases generales. En general hacemos como una referencia de un año lectivo de 3 cursos trimestrales principales y uno especial para los que quieren ser monitores. Entonces, cada una trabaja una parte de esas 4 fases y da más énfasis en una de esas fases. Por ejemplo, el primer eh, curso para los principiantes, el grado A, trabajamos más la parte del presente, del cuerpo físico, de las energías, de la alimentación, de los astros, etcétera. El segundo curso para el grado B, más detallado también. Trabajamos la parte regresiva desde la infancia para atrás, la parte emocional y como complemento todo lo que es masoterapia, masaje desde lo más activo tipo tailandés hasta lo más pasivo tipo Reiki, como referencia porque tenemos estilo propio hace varios años que compartimos así a nivel grupal y también atendemos terapias individuales. Hay mucha gente que quiere hacerlo más particular. Entonces ahí dependiendo del ritmo de la persona. En cambio a nivel grupal una vez a la semana nos reunimos para hacer esa revisión. La fase C trabajamos la mente y el futuro, la reprogramación. Y como adición o complemento trabajamos un poquito la naturopatía con los elementos, con los sentidos, etcétera. En el cuarto curso de monitores damos más énfasis en la fase D. La fase D es la maestría, el ser misión y la misión y los registros akáshicos como complemento. Obviamente en una clase normal hacemos las 4 fases, pero damos en cada trimestre énfasis en lo que corresponde al trimestre según lo mencionado. Para los monitores tienen que completar las evaluaciones trimestrales, la tesina correspondiente y estudiar los 14 módulos, 2 de inicio, 8 centrales, 2 finales y 2 adicionales, que ellos mismos van a colaborar en armar esos módulos. Tenemos la base, pero hay tanta información, tanto estudio para hacerlo como para abarcar todo lo que es medicina integrativa, que es el inicio. Nosotros, nuestra escuela es un puente nomás. Los que quieren especializarse en cualquier especialidad, ya sea medicinas nativas, medicinas orientales, medicinas vibracionales, integrativas, que aconsejamos, entonces hay que ir a sus escuelas, sus maestros que requieren más años, más estudios, más preparación y mucha práctica. Obviamente no basta la preparación. En realidad es muy importante estar con condiciones para hacer todo eso y hacer el primer tratamiento, la primera sanación es para sí mismo, trabajando todo el conjunto de nuestra estructura holística. Según un criterio de física cuántica tenemos menos que el 5% de físico y eso requiere trabajo de cuidados más preventivos que otra cosa, de alimentación, ejercicios, etcétera. Menos que el 25% tenemos de energético y eso necesita trabajos chamánicos, procedimientos respiratorios, abrazos, etcétera. Y más que el 70% de composición lumínica y eso necesita concentración, visualización, trabajo mucho más sutil y superior. Bien, como siempre, vamos a leer parte de un artículo y hacer el comentario correspondiente. Nosotros en nuestra escuela seguimos una línea de alimentación, que hoy día vamos a hablar de la alimentación, lo que corresponde, lo que incluyendo los ayunos o semiayunos,
justamente el tema va a ser la inedia. Nosotros seguimos una alimentación llamada vexitarianismo. Significa básicamente vegano, naturista, cuántico, y secundariamente hacemos ayunos y descansos y limpiezas periódicas. Es como ayuno intermitente. Un día a la semana como referencia, 2 días al mes según la luna menguante y nueva, 3 días al trimestre, cambio de estación, una semana mínimo, una vez al año para hacer el descanso y la limpieza, porque no hay descanso sin limpieza, y después hay que hacer la curva, uno baja gradualmente y sube gradualmente. En general evitamos hacerlo de golpe, porque no hace bien al organismo lo de golpe. Y cuando uno hace excesos como un cumpleaños, como una fiesta, una salida, etcétera, consume cosas que no son adecuadas, cosas más industriales, cosas de producto animal, especialmente lo que está permitido, por ejemplo, nuestra alimentación. No recomendamos nada de carnes ni blancas ni rojas, etcétera, pero puede ser ir hasta ciertos mariscos, eh, productos lácteos, huevos y miel, que son productos animales. Entonces ahí, porque tiene proteína animal que no es fácil digerirla, especialmente para personas que cuidan de su físico, de su mental, de su parte energética. Entonces hay que cuidar. Cuando uno se ensucia, tiene que limpiar. Y ahí está el procedimiento. Bien, vamos a leer un poquito de ese tema muy interesante, muy controversial también, la inedia, el vivir de energía, vivir de no comer la comida normal, física, masticar, ingerir, pero vivir como holosíntesis del trabajo energético. Así de simple parece que no se puede vivir, la gente tiene mala nutrición y muy probable la muerte, pero sí se puede vivir gradualmente y se puede acostumbrarse a, consumiendo elementos de otro tipo, elementos energéticos, consumiendo respiración, pranivorismo, luz, movimiento, arte. Hay varias recetas muy interesantes que incorporamos en parte para los que quieren hacer, están haciendo retiros. Les aconsejamos o participamos todos juntos de vez en cuando en hacer ese tipo de alimento energético. Bien, el artículo dice, existen además de las doctrinas religiosas, el higienismo y las vertientes más naturalistas del vegetarianismo, otras formas de entender la vida dentro de las cuales el ayuno o el semiayuno se concibe como algo natural y llevado a la práctica en mayor o menor medida. Aquí es un sitio español que se especializa en ayunos porque ahora está también de moda descansar de comer, ayunar. Entonces hay diferentes tipos de ayunos, desde lo más seco hasta lo más, mm, digamos, permisivo, con líquidos, con solamente frutas, pero en general sin masticar. La idea no es masticar. Cuando uno mastica ya es como comida. Se trata de la práctica más radical del ayuno, ya que supone la no ingesta de comida ni bebida durante prolongados periodos del tiempo. Lo normal es hacer un día, 3 días, quizás una semana, pero más que eso ya es una tendencia específica, 21 días, meses, años. Corresponde efectivamente más a un estilo de vida que a una práctica eventual. Salud, perfecta libertad, economía, ecología, energía vital, creatividad, crecimiento espiritual, rejuvenecimiento, curiosidad. Todos estos pueden ser motivos válidos para una persona que se adhiere a la filosofía inedista. Hay mucha gente que quiere salir del sistema, incluso conocemos gente que está en las redes, gente de diferentes nacionalidades y andan sin comer. Se supone que no comen nada o a veces dicen que saborean algo, pero normalmente no comen y obviamente no van al baño y no tienen ningún problema. Está la documentación.
están vivos, tienen discípulos, hacen todo su trabajo. La inercia, también llamado respiracionismo o pranivorismo o autotrofismo, es la supuesta capacidad de vivir sin alimentos. Es una filosofía muy vinculada a la práctica espiritual del ayuno, especialmente a la vida de los santos, y no es corto el número de ellos de cuya práctica se tiene constancia. Históricamente se conocen casos, pero actualmente hace varias décadas empezó a ventilarse y hay mucha gente como ejemplos vivos. Interesante el fenómeno. La bavaresa Teresa Neumann, que murió en 1962, afirmaba que se puede vivir exclusivamente del santo aliento, la respiración pránica, no el aire normal. El aire normal no alimenta tanto, vitaliza un poco, pero termina oxidando. Mucho oxígeno oxida. En realidad en el aire normal tenemos 21% de oxígeno y cuando uno respira más por respiradores especiales o en lugares donde abunda mucho oxígeno, entonces ahí se siente mejor, pero cuando uno excede en esto, ahí se oxida. Entonces lo que hay que respirar es prana, energía vital que está dentro de eso, pero a nivel sutil, y hay que saber extraerla para los depósitos de aire vital, los vayos, succionando finamente. Hay todo un sistema respiratorio para hacer eso. Eh, el ayuno nos recuerda nuestras dependencias y debilidades con respecto a lo material. No es solamente ayuno de no comer. Normalmente los procesos de retiro, lo que hacemos también en nuestra escuela al menos una vez al mes, regularmente, según el ritmo lunar, es ayunar de comer, de mover, de hablar y de pensar. 4 en 1 en lo posible. Al menos hay cosas que se puede hacer como el no comer, eso sí. El no pensar es muy difícil. El no hablar también se puede, es más fácil. Y el no mover, medio difícil hacerlo, pero se puede hacer. Al menos gran parte uno está en el mismo sitio y no está con mucha movida y caminar, etcétera. Según el pensamiento inedista, si la moderación, el autocontrol y el ayuno son buenos, entonces la eliminación de todo alimento será aún mejor. Los seres espirituales no necesitan alimento, ni agua, ni el sueño. Los inedistas, en su devoción por ellos y su ansia por convertirse en seres espirituales, realizan el ayuno a niveles calificables de inhumano. Bien, para la gente normal que se cree sensible es inhumano, porque uno está recorriendo a esa medida muy drástica, aunque ya se sabe que hay gente que lo hace históricamente. La práctica de la inercia tiene raíces religiosas, especialmente en el catolicismo romano y el hinduismo. Los jainistas, por ejemplo, son muy conocidos. Incluso el mismo Gautama Buda histórico, cuando hizo unos años de austeridad, también casi no comía, como los muchos sadhus en la India, que son millones a las faldas del Himalaya. eh, Casi no comen, y si comen raíces, comen lo que encuentran, algo muy simple. Y si a veces aceptan fruta también, alguna donación. En la fe católica, Jesús mismo, así como varios santos, vivieron durante largos periodos de tiempo sin sustento, como los esenios. En la religión hindú encontramos ejemplos de personas que han vivido al estilo respiracionista. De ahí sale la moda, al parecer, al menos a nivel más documentado. La inercia lleva la idea del ayuno más allá del calendario religioso a un nivel superior con el fin de experimentar la espiritualidad en grado sumo, es decir, viviendo únicamente de la espiritualidad. Bien, en realidad en lo católico, los judíos, los musulmanes, hay gente que viven toda su vida ayunando y quizás al atardecer o en la mañana, según su religión,
degustan algún bocadito, alguna cosa para decir que ya están comiendo, para no contradecir a la corriente general, porque dice hay que comer. Entonces dice, bien, un bocadito, una aceituna, algo puede ser. Eso ya es conocido en esos círculos. Una inedista que se ha dedicado a promover la filosofía respiracionista es la australiana Ellen Grieve, más conocida como Jasmuheen. Según ella, sigue viva y tenía mucho éxito, pero mucha controversia y mucho problema con las autoridades también. Según ella, que anteriormente era asesora financiera, se puede obtener toda la nutrición necesaria directamente del prana, la fuerza vital universal, el chi. Obviamente sabiendo hacerlo, no es así. Hay técnicas también para hacerlo, para asegurar un poco más. En su obra Living on Light, A Source of Nutrition for the New Millennium, describe un programa de 21 días que está de moda ahora, que permite detener el proceso de envejecimiento corporal y alcanzar la inmortalidad viviendo exclusivamente de la luz. En Brasil lo hacen, en Alemania, en algunas partes lo hacen y terminan o volviendo a la fruta o volviendo solamente al agua, algún líquido o no comiendo nada, dependiendo de la resistencia de la persona, ahí uno descubre haciendo. Depende de la persona, de su infancia, de sus vidas pasadas, de su tipo de sangre, de su mentalidad, de la preparación, de la edad, etcétera, obvio, complejo. Ella misma dice llevar sin comer desde 1993, aunque admite ingerir infusiones de hierbas con cierta frecuencia, así como licencias esporádicas con golosinas para el paladar, como el chocolate o los helados. Quizás hace así como un gustito. Yo conocí un argentino que vive en Alemania que se dedica a maratones y él hace gimnasias, hace capoeira, todo. Obviamente tiene todo un estilo de vida tranquilo y hace su deporte, pero él degusta, no come, no mastica, no toma, no ingiere, hace, degusta, saborea y como una cosa pequeñita es para él suficiente, ya se alimenta. El resto con respiración, con el ejercicio, con el movimiento es muy importante, con quizás mirando al sol, se alimenta de luz, etcétera. Por desgracia, la creencia de que podemos vivir sin comida ha calado en ciertos sectores de la población aún en la actualidad. Hira Ratan Manek, un ingeniero mecánico indio jubilado de 64 años de edad, hace tiempo ahora, afirma que vive a base de agua hervida y de la energía solar, mirando el sol al amanecer y al atardecer. Obviamente tiene que haber un lugar donde abunda ese sol y cuando hay nubes quizás mira la llama de la vela, que es lo más típico para reemplazar un poquito, aunque él igual mira hacia el sol detrás de las nubes y igual se carga. De hecho, sostiene que su cuerpo se ha convertido en una célula fotovoltaica capaz de transformar los rayos del sol en energía nutricional. Fue estudiado y muestra fehacientemente con médicos, con todo, que puede vivir de eso y sin comer. Y le funciona. No todo el mundo de esos inéditos mira al sol, no todo el mundo respira solo prana, pero parece la parte pránica es muy clave, esa es la parte común entre todos. Entonces algunos hacen movimiento como tai chi, como contacto de improvisación, como Víctor Trubiano, algunos hacen mantras, algunos hacen algún proceso hacen. El ejemplo de Manek ha acabado convirtiéndose en un fenómeno de culto, al igual que el caso de Tapaswi Palden Dorje, Ram Bahadur Bomjan, cuyos seguidores afirman que no ha comido ni bebido agua desde que fue mordido por una serpiente venenosa en noviembre del 2005.
Sus seguidores creen que esa mordedura le dio la iluminación al tenor del halo de luz que vieron salir de la cabeza del gurú. Desde entonces, Dorje, es un tibetano, no hace más que meditar por la paz mundial. Fuertemente vinculado al misticismo y a la agiografía, adoración a la personalidad, se conocen múltiples casos de anacoretas, santos y místicos cristianos que practicaron la inedia total durante varios años. Lo mismo se conoce con los musulmanes, judíos, hinduistas, obviamente, sikh, jainistas, budistas, etc. Como curiosidad, parece ser que la mayoría de ellos fueron mujeres. Catalina de Siena, 8 años de inedia. Catalina de Raconisio, 10 años. Rosa María Andriani, 28 años. Luisa Cateu, 14 años. Ángela de Follino, 12 años. Lidwina de Shidham, 28 años. Doménica del Paradiso, 20 años, mayormente son más en Europa, obviamente. Isabela von Reutte, 15 años. Nicolás de Flue, 19 años. Algunos vuelven a comer casi normal, poquito obviamente, y otros siguen haciendo hasta su muerte. Desde el punto de vista científico, hay pocas pruebas de que la inedia sea un estilo de vida sostenible. Se supone que en el paraíso, en un plano superior de quinta dimensión, donde tenemos que volver, obviamente la gente vive de energía. Entonces, si hay algunas frutas, algún árbol frutal, árbol de la vida, etcétera, sería algo así como gusto. Entonces, uno agarra la energía, lo saborea y ya tiene todos los nutrientes necesarios. El cuerpo humano necesita la comida y el agua para sobrevivir, al menos esa es la ley física fenomenal. En realidad es parte de la esclavitud de la rueda del samsara, para conseguir esto y tener una sociedad más sofisticada, porque natural como los animales se puede, eso hacen los sadhus con conciencia, obviamente no son animales. Pero si alguien quiere tener más cosas, tiene que trabajar. Entonces, para trabajar es activar todo el mecanismo del karma. Y el sistema moderno depende de los gustos, depende del alimento, depende de todo. Y le pone venenos, le pone mezclas, le pone todo. Entonces es todo una política de liberación, no comer. Sin ello nos arriesgamos a la muerte por inanición y deshidratación, como ocurrió en algunos casos. En realidad no existen, incluso el Buda histórico casi se muere. Al final vio una escena y decidió volver a comer, pero poquitito, comía poco y ya está. En realidad no existen pruebas que muestran fehacientemente que ellos que afirman haber vivido en la inedia no hayan consumido absolutamente nada. Buena parte de ellos sí que ingerían algunos alimentos y agua, al menos saboreando, eso ya se documenta. Otros tantos murieron en el intento y muy pocos sobrevivieron, y hay que creerles. Entonces hay que ver. Interesante este fenómeno, es muy bueno, por eso aconsejamos la moderación. Hay gente que se puede dar para algo parecido, todo que es ayuno y semiayuno con la curva de limpieza, eso es lo más razonable, está bien. Hay gente que rechaza el ayuno, tiene problemas, todo eso, especialmente niños y adulto mayor y embarazadas, etc. Hay condiciones donde no se receta eso y hay gente que simplemente no encaja con eso. Entonces tiene que reducir de alimento un día a la semana, pero no ayuno ni semi ayuno. Hay gente que no puede
aunque se puede hacer la prueba y engañar al paladar, engañar al cuerpo cuando una persona está muy entusiasmada, muy curiosa, como los niños pueden estar todo el día jugando o pintando o haciendo algo y no comen, no hay esa hambre. Entonces es algo relativo y se sabe esto. Muy bien, entonces cualquier contacto con nosotros, Magani Mahasa, Instagram y Facebook, ahí respondemos. Los que quieren probar una clase, los que quieren inscribirse mensual, normal, los que quieren ser monitores, inscripción trimestral. Ahí respondemos. Nos veremos, nos vamos ahora a la parte práctica con los y las inscritas en ese taller y nos veremos más tarde con la cápsula teórica de otro taller principal que es la danza holística Yokchi. Seguimos con la música de fondo, The Full Moon.